Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, gracias por acompañarnos en SM Noticias. Hoy lunes 11 de mayo del 2020 enviamos un abrazo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes nos ven y nos escuchan en Estados Unidos y al sur de Canadá vía Mexicanal. Mi nombre es Eric Serpa, agradezco a Lorena Hernández, intérprete de la lengua de señas mexicana, y a todo el equipo de trabajo que hace posible este espacio. Estamos listos para llevarle la información más importante generada este día en nuestra región. Es momento de bajar la guardia en Michoacán. No tomaremos decisiones precipitadas. Esto afirmó el gobernador de Michoacán el día de hoy a través de un mensaje a la ciudadanía. Debido a que en los últimos 10 días se ha triplicado el número de contagios y se han duplicado las defunciones por COVID-19 en Michoacán, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, llamó a las y los michoacanos a no bajar la guardia y a no relajar las medidas de prevención. En momentos de pandemia, en momentos de crisis sanitarias, no hay victorias, sino resultados que vienen de las medidas que tome uno, de la acción, de la capacidad con que puedas reaccionar y de la rápida organización. No podemos relajar las medidas en estos días, donde el contagio claramente va en aumento. En seguimiento al compromiso con la población de informar con transparencia y veracidad sobre la pandemia de COVID-19, el mandatario estatal lamentó que en los primeros días de mayo se han registrado más de 257 contagios y un promedio de 2 muertes diarias por el coronavirus. El gobierno que yo encabezo será muy responsable, no vacilará con la salud y la vida de ustedes, queridas hermanas, hermanos, principalmente de las personas más vulnerables. Lo primero que quiero que sepan es que no expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños y a sus familias, entre ellos lo más querido para ellos, que son sus abuelos. Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días, y haremos lo que mejor convenga a las familias del Estado, y desde luego esto en el marco de la información y la orientación de las autoridades sanitarias. De igual manera mostró su preocupación por la relajación en las medidas preventivas en algunos municipios, así como la incredulidad de algunas personas sobre la existencia de la enfermedad que pone en riesgo la salud de las y los michoacanos. Nadie va a venir a rescatarnos si esto se nos sale de control. Hasta ahora parece que a los estados nos han dejado solos. La desgracia de cualquier michoacano enfermo de COVID, sea uno o sean más de 598, debe de sensibilizarnos. Debemos de abandonar la idea egoísta de que si no me pasa a mí, no importa. Aureoles Conejo aseguró que su gobierno ya cuenta con un plan de reactivación de actividades con el que Michoacán se podrá levantar poco a poco sin poner en riesgo la vida de la población. Si estas semanas lo hacemos bien, de que nadie se quede atrás, de empujar todas y todos juntos por un Michoacán más fortalecido y unido después de la pandemia. También dijo, y de manera muy clara, que aún no estamos del otro lado, por lo que llamó a la conciencia de todos para no relajar en ningún momento las recomendaciones sanitarias. En SM Noticias, Rafael Silva. Hay la invitación que también realizamos a quedarse en casa y desde luego seguir todas las recomendaciones, todas las indicaciones del sector salud. El gobernador del estado de Michoacán, entre los mejores evaluados por el manejo de la crisis sanitaria. Rafael Silva con los detalles. Para nadie es desconocido el trabajo y el ímpetu que mostró Silvano Aureoles Conejo desde que conoció lo que se le venía a México y en particular a Michoacán por la aparición del coronavirus que causa la enfermedad denominada COVID-19. Antes que el propio gobierno federal, fue aquí en Michoacán que las clases se suspendieron una semana antes. Fue aquí también en Michoacán que el jefe del Ejecutivo Estatal anunció el apoyo para la micro y pequeña empresa hasta por 1,000 millones de pesos en créditos. Fue aquí también en Michoacán que el titular del Ejecutivo ha estado pidiendo el apoyo de la Federación de manera reiterada para atender la emergencia sanitaria, y es aquí donde se decretó el aislamiento obligatorio y el uso de cubrebocas como medidas adicionales para tratar de mitigar los contagios de COVID-19. Hoy mismo el titular del Ejecutivo anunció que en Michoacán no habrá decisiones precipitadas e hizo un llamado a los michoacanos para aguantar todo el mes de mayo con las medidas sanitarias y no relajar las mismas.
Así las cosas, es que Silvano Aureoles Conejo se ubicó entre los 3 gobernadores de las 32 entidades federativas mejor evaluados por el manejo de la crisis sanitaria. En el primer lugar se encuentra la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, con 84.9 puntos porcentuales. El segundo lugar de la encuesta que realiza la empresa México Elige se encuentra el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, con 84.8%, y el tercer sitio lo ocupa el titular del Ejecutivo michoacano, Silvano Aureoles Conejo, con 83.7 puntos porcentuales. En SM Noticias, Rafael Silva. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. El fuego no es un juego. Cuida tus quemas agropecuarias. Avisa a la autoridad y confirma el día y la hora. Haz una brecha cortafuego de al menos 2 metros de ancho. Es importante contar con el apoyo de otras personas. Agua y herramientas para manejar el fuego. No abandones la zona hasta que el fuego se haya consumido totalmente. Si el clima es caluroso y con viento, no quemes. Recuerda que no está permitido el cambio de uso de suelo. Escucha los bosques. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Cuídanos. Si tú te expones, Nos expones a todos nosotros. tómalo en cuenta. Quédate en casa. Lávate las manos. Toma distancia Estornuda correctamente. y desinfecta todos los objetos y espacios que utilices. Por todas las abuelitas y los abuelitos de Michoacán. Quédate en casa Y ciérrale la puerta. Y ciérrale la puerta. y ciérrale la puerta al coronavirus. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si sigues sin creer que el COVID-19 te mata, entonces no veas esto. Muertes, contagios por todo el mundo. Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Perú, Ecuador, México. Y lo peor apenas comienza. ¿Qué más quieres saber para tomar en serio al coronavirus? ¿Quieres permanecer encerrado o enterrado? ¿Prefieres ser paciente o ser paciente? Si sigues sin creer, imagina que quien más quieres en la vida muera porque no acataste las medidas sanitarias de prevención. Estamos en el momento más crítico y sigues en la calle. Esto es vida o muerte. ¿Sigues sin creerlo? Por favor, tómalo en serio. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros durante el confinamiento que se vive debido a la pandemia. El uso de dispositivos electrónicos ha incrementado, pero eso puede traer repercusiones a la salud visual de la población. Aquí los detalles. Debido a la contingencia por el COVID-19, miles de personas realizan hoy sus actividades académicas y laborales desde casa a través de Internet, pero el uso constante de computadoras y dispositivos móviles puede generar problemas de salud visual que van desde el ojo seco hasta la aparición temprana y la progresión de miopía. Así lo señaló la cirujana oftalmóloga Tania Morón Vidal. Característicamente ven muy bien de cerca, pero ven muy mal de lejos. Son pacientes que tienen que entrecerrar un poquito los párpados para poder como enfocar un poquito mejor. La especialista señaló que previo a la aparición del COVID-19 ya se tenía una epidemia de miopía en el mundo, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 23% de la población la padece y se estima que para el 2050 su porcentaje aumente casi al doble. Esperamos que la mitad de la población, el 50%, sean pacientes con miopía. Y esto ya desde antes se había relacionado sobre todo con algo muy importante, que es el uso de dispositivos electrónicos. Entonces, con más razón, ahora que estamos en confinamiento y que tenemos que hacer
home office y homeschooling los niños, pues estamos utilizando muchísimo más horas de las que deberían los dispositivos electrónicos. Y claro que esto va a tener repercusiones en un futuro para todos. De ahí que para evitar la aparición de estos problemas visuales durante el confinamiento, la cirujana oftalmóloga recomendó establecer límites y horarios para el uso de celulares y computadoras, mantener las pantallas a 1 metro de distancia y una iluminación adecuada. Hay una regla que se llama la regla de los 20, que quiere decir que por cada 20 minutos de trabajo debemos descansar durante 20 segundos y voltear a ver algo que esté a 20 pies, que son aproximadamente 6 metros. Entonces yo sugiero incluso poner alarma en el celular y así cada 20 minutos descanso, volteo a ver a lo lejos, a 6 metros o más, y parpadeo durante 20 segundos y regreso a mi trabajo. Asimismo, dijo, se deben dejar de utilizar los dispositivos electrónicos 1 hora antes de dormir, utilizar lubricantes oftalmológicos y exponerse al sol al menos media hora al día. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Es momento de saludar a Héctor Mondragón desde casa con toda la información de la cultura. Buenas noches, Héctor, te escuchamos con la información. ¿Qué tal, Erich? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas noches también para ti. Yo sigo en casa y desde aquí les voy a presentar lo mejor de la información cultural. Si usted ya está aburrido de esta cuarentena, yo le invito a que no se pierda el podcast que ha lanzado la Secretaría de Cultura del Estado para que usted conozca un poco más sobre la literatura, la historia, las tradiciones y desde luego las riquezas naturales con que cuenta el hermoso estado de Michoacán. Además, lunes de Cuentacuentos está de regreso este programa exitoso que ha desarrollado en los últimos años la UNAM Centro Cultural Morelia, solo que de manera virtual. La información. El Palacio de Gobierno, la historia de la crítica, la pirecua y la mariposa monarca son temas que pueden escucharse en los podcasts elaborados por la Secretaría de Cultura de Michoacán, que de manera digital sigue en contacto con el público en esta etapa de aislamiento obligatorio en casa. Christopher Domínguez Michael, miembro del Colegio Nacional, hablará sobre la breve historia de la crítica en México. Otro es el artículo de divulgación La Pirecua, Voces de una tierra, raíces de un pueblo, realizado por Francisco Bautista Rangel, quien ensaya en torno a la declaratoria patrimonial de la Pirecua, que la reconoce como herencia cultural inmaterial. Viajera incansable y símbolo del patrimonio natural de Michoacán, es un artículo de divulgación de la mariposa monarca elaborado por Rosalía Cecilia Ruiz Ábalos en voz de Francisco Bautista Rangel. Habla de los santuarios de la monarca, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Finalmente, conoces el Palacio de Gobierno de Michoacán, ubicado en la avenida Madero frente a la Catedral de Morelia. Es con Liz Macedo, quien habla acerca de la interesante historia de este edificio de la ciudad de Morelia. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. Luego de la suspensión temporal de actividades y bajo la instrucción La UNAM no se detiene, la UNAM Centro Cultural Morelia reinicia el ciclo Lunes de Cuentacuentos, que este mes estará a cargo de la actriz y cantautora Teresita Sánchez. Tras varias obras en su carrera, la actriz debutó en cine con la película ¿Dónde están sus historias?, a la que siguieron Jodidos Polleros y Verano de Goliat en 2010, con la que obtuvo su primera nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz en 2012. También ha trabajado en importantes largometrajes. Vendo trastes, mira, para ayudarme. El Lunes de Cuentacuentos forma parte del programa de fomento a la lectura y es un evento artístico y de animación a la lectura que propone, a través del universo que envuelve la magia del cuento y la narración oral, estimular el desarrollo creativo de quienes escuchan, además de fortalecer su sensibilidad y animar a la lectura. La cita es todos los lunes de mayo a las 17 horas a través de Facebook Live, @UNAM Centro Cultural. Hacemos una pausa. Mi nombre es Héctor Mondragón. Al volver, Erich Serpa le tendrá más información. Muy buenas noches. Continúa con nosotros.
Estamos en el momento más difícil de la pandemia. Por eso, en Michoacán anunciamos la medida de aislamiento obligatorio. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Ahí me toca vender el pollo. A ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Que se queden en casa. Quedarse 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 en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Le enviamos un saludo a todas aquellas personas que nos siguen desde casa en medio de esta contingencia. Hay que acatar las medidas emitidas por parte del sector salud. Le comento que la Coordinación Estatal de Protección Civil solicita extremar precauciones ante el avistamiento de un cocodrilo en el río de Morelia y piden reportar cualquier información al 911, ya que el reptil no ha sido capturado pese a que el personal monitorea diversas zonas del río, desde que los vecinos de un fraccionamiento al sur de la ciudad realizaron el reporte al mediodía de este lunes. Y un momento de la información deportiva aquí en SM Noticias. Tras recorrer varias partes del mundo, dedicarse 25 años al taekwondo y ubicarse entre las mejores a nivel internacional, hoy la exatleta Rosa Emma Reina Peñalosa vive el éxito y el reto más importante de su vida, ser madre. Y es que hace unos meses llegó a su vida el pequeño Darío Alberto, quien marcó su vida para siempre, pese a las grandes alegrías y desarrollo personal y profesional que este arte marcial le regaló. Un cambio total de todo, de toda tu vida, pero es algo súper padre, súper bonito, es algo que no tienes palabras, ¿no?, con qué expresar todo lo que pasa ahorita, el verlo cómo va creciendo, todas las cosas que puede ir haciendo poco a poco, es algo que te llena de una forma muy diferente a todo lo demás. O sea, es una parte muy difícil, pero es una parte súper bonita y te cambia completamente la vida, ¿no? Y entonces es ahora adaptarte a todo, adaptarte a estar con él, adaptarte a seguir con tus clases, adaptarte a todo, pero la verdad es que es algo que vale completamente la pena. Desde los 9 años comenzó su pasión por el deporte. Fue seleccionada nacional por casi una década. Sumó 3 oros en Olimpiadas, 5 metales áureos y una plata en Universiada, una plata en el Campeonato Panamericano de Puerto Rico 2008, un oro en los Juegos Universitarios Centroamericanos 2010, así como plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010. Pero su pasión por el deporte no quedó ahí, pues también desarrolló su amor por el fútbol. Fue parte del equipo Reinas, con el que logró varios títulos en la Liga Mexicana y Liga Nacional, medalla de oro con la selección femenil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Universidad Nacional, así como el título en la Copa Telmex 2014. Parte fundamental del éxito de un deportista es la familia, son los papás. Al final de cuentas ellos son los que sostienen al deporte en México. Yo creo son los que pagan viajes, son los que pagan campamentos, son los que pagan selectivos, son los que pagan el torneo, son los que pagan el uniforme, son los que pagan todo. O sea, los papás son los que pagan, los que sostienen la estructura deportiva en México. O sea, la verdad es que la base, toda esa base está sostenida por los padres de familia. Y también, o sea, ahora que eres papá te das cuenta de lo difícil que puede ser. Yo lo que le agradecí siempre a mi mamá fue que ella toda su vida ha hecho voleibol, pero nunca me dijo, tienes que jugar voleibol. O sea, ella me dijo, haz lo que quieras, haz deporte. Ella me llevó aquí, me llevó para allá a todos lados, pero nunca me dijo, tiene que ser voleibol, ¿no? Porque a mí me gusta y a ti te tiene que gustar.
Actualmente Rosa Emma comparte su amor por esta disciplina, al lado de su hijo que en ocasiones la acompaña a sus sesiones como entrenadora. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Una mirada a la historia. 11 de mayo de 1846. El presidente estadounidense James K. Polk declara de manera oficial la guerra a México, propuesta que fue aceptada por el Congreso de su país el 13 de mayo. En esta confrontación, nuestro país perdió gran parte de su territorio. Una mirada a la historia. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Sábado, en SM Televisión. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorki. La cultura y el arte en su máximo esplendor. Tu conexión. Ellos y ellas son nuestros héroes y heroínas, los que arriesgan su vida por la de los demás, quienes trabajan sin descanso y están lejos de su familia por cuidarte. Los que están en el primer frente de batalla con un solo propósito: salvar vidas. Su trabajo es inmenso, su sacrificio invaluable. Gracias por cuidarnos. Nosotros les cuidaremos quedándonos en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. De nuestro campo michoacano todo es rico. Nuestro aguacate es el mejor del mundo. Nuestro limón a todo le pone sazón. Nuestras guayabas las más dulces. Y nuestro mango, el que desde casa nos hace recordar la fresca sombra de un árbol. Compra en la frutería de la esquina, en la tiendita, en la camioneta que pasa por tu calle. Hoy, los productores michoacanos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Continúa con nosotros. En este momento saludamos a Livia Bucio, corresponsal en la Ciudad de México de este medio de comunicación. Livia, te escuchamos con la información. ¿Qué tal, Eris? Te saludo con gusto, a nuestro público también, y te comento que el Diario Oficial de la Federación publica este día un acuerdo en donde se especifica que las Fuerzas Armadas regresarán a las calles para trabajar de manera extraordinaria en funciones de seguridad pública. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que la participación de las instituciones castrenses será de manera temporal hasta que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda los 5 años contados a partir de la entrada en vigor de este decreto. El documento especifica que las Fuerzas Armadas se regirán en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos en términos del artículo 1 de la Constitución, respetando la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En funciones de seguridad pública, su participación será regulada y fiscalizada por la Guardia Nacional. El texto especifica que los militares no tendrán facultades de investigación para la prevención de delitos, operaciones encubiertas o análisis de información para la generación de inteligencia que sí tiene la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana deberá coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada Permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. El acuerdo entra en vigor este martes 12 de mayo y concluye el 27 de marzo del 2024. Así las cosas y así es la información en este inicio de semana. Erich. Gracias, Livia. Muy buena noche y es momento de escuchar también, como cada lunes, la opinión de Carlos Montaño en este espacio. Es un placer, amigo Erich Serpa, poder saludarte y compartir con nuestras amigas y amigos de SM Noticias
nuestro tema de hoy. Pese a las dificultades que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19, para todos es innegable que sin comida no hay vida. Por lo tanto, las mujeres y los hombres del campo también son esenciales. Sin duda, en los últimos meses han tenido que salir a trabajar a los campos como cada día. Los ciclos agrícolas no se detienen, como tampoco se detiene la alimentación de las y los mexicanos. Es hora de hacerle justicia al campo, ya que el actual gobierno federal redujo en más de 25,000 millones de pesos el presupuesto destinado a los programas del sector rural. Y ante esta situación, es grave que no haya incentivos para subsidiar a los productores de maíz y tampoco un seguro catastrófico para cubrir daños en cultivos por heladas, sequías, trombas y granizadas, por citar algunos fenómenos meteorológicos. Por lo tanto, es imperante y necesario que la agricultura tenga un valor estratégico y prioritario. Urge que en nuestro país se rescate al campo y a sus productores. Los senadores y diputados federales tienen una gran deuda con el sector. Es urgente destinar mayores recursos para cuidar la sanidad agrícola, pecuaria y acuícola, así como destinar mayores recursos para transformar los productos del campo, tecnificar el riego agrícola, incentivar la agricultura protegida y fomentar las agroexportaciones, solo por citar algunas, sin dejar de lado, por supuesto, a la ganadería y a la pesca. La fortaleza de Michoacán es el campo. En la última década se han dado apoyos sin precedentes al sector. Gracias a ello y al empuje de las y los productores, Michoacán lleva 11 años de manera consecutiva como líder nacional en el valor de la producción. Este estado es el líder mundial en producción de aguacate y zarzamora, pero también es líder nacional en producción de guayaba, limón, lenteja, fresa, durazno, pera, carambolo, ave de paraíso, moringa, arándano, frambuesa, chayote, entre muchos otros. Hoy, Michoacán transita a una agricultura de avanzada gracias al programa de agricultura sustentable, en donde la ciencia, la técnica y los productores forman un solo ente. Producir sin agroquímicos, regresar la nutrición de los suelos, bajar costos de producción y obtener frutos más sanos y de mayor calidad son los primeros frutos obtenidos. En estos tiempos difíciles, externamos nuestro reconocimiento a las mujeres y los hombres del campo, que sin dudarlo continúan trabajando y esforzándose por hacernos llegar productos sanos a nuestras mesas, a pesar de la pandemia. Su labor no solo es esencial, sino que también genera y produce vida. Gracias a todos y a todas por coadyuvar y respetar los protocolos sanitarios. Su ejemplo merece ser reconocido. Por hoy es todo. Hasta la próxima. Gracias Carlos por esta opinión. Y antes de despedirnos le comento que en las últimas 24 horas México registró 1,305 nuevos diagnósticos de COVID-19, con lo que hasta este lunes suman 36,327 casos confirmados en nuestro país y 3,573 defunciones. En rueda de prensa se detalló que del total de los casos actualmente 8,288 se mantienen activos. También se registran 20,991 casos sospechosos acumulados y 77,798 negativos. En la Ciudad de México continúa como la entidad más afectada, con el mayor número de casos acumulados. Al día de ayer domingo, en el estado de Michoacán se registraron 598 casos confirmados de COVID-19. Por eso el llamado a mantenerse en casa, a seguir las recomendaciones que emite el sector salud. Nos sumamos desde luego en este espacio, este medio de comunicación, a toda la sociedad michoacana a mantenerse en casa. Si usted se ve obligado a salir a realizar actividades esenciales, desde luego seguir todos los protocolos que emite el sector salud. Con esta información llegamos al final de SM Noticias. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, deseamos tenga una extraordinaria noche, manténgase, quédese en casa. Mi nombre es Eric Serpa, pásela. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público.